El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Recordemos, este es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y justo en el comienzo recomiendo el tema. Hoy vamos a conversar sobre las convulsiones en los niños. Y está con nosotros el doctor Juan Carlos García González, especialista en Medicina General Integral. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y creo que se impone una primera interrogante. ¿A qué llamamos convulsión? Bueno, sí, el término convulsión se expresa en los episodios ocurridos por alteración a nivel de unos impulsos eléctricos que se desencadenan de forma desordenada en nuestro cerebro. Es importante recordar que en nuestro cerebro se encuentran las neuronas, que es la unidad funcional cerebral. Estas neuronas se comparten en fibras alrededor de 100 millones de neuronas en nuestro cerebro humano, y todas ellas a su vez integran la capacidad de recepcionar estímulos visuales, auditivos, táctil, y esos a su vez transmiten una señal conductiva eléctrica y se traducen por nuestro cerebro como ya sea el roce, la caricia o olores específicos. Esto nos transmite, pero en tanto es una conducción anormal de ese conducto. Y la convulsión en febril, estamos hablando de todo episodio que se establece en la primera infancia, estamos de las edades entre 6 y 5 años, donde no ha ocurrido episodios febriles anteriormente, no hay un proceso séptico o una infección de causa intracraneal. Generalmente se establece en niños que no tengan patologías orgánicas neurológicas. Son breves, con una duración de 30 segundos, 2 minutos, y no deben pasar de los 5 minutos, donde llamaría la atención la preocupación del Estado. Es decir, que de algún modo me has acompañado la pregunta que te acabo de hacer con el apellido infantil, porque estamos hablando de la convulsión en niños, así ¿verdad? Y que ocurre a nivel neuronal. Ocurre a nivel neuronal. ¿Es muy frecuente, doctor, la convulsión o las convulsiones en los niños y las niñas, o no tanto? A ver, en estadía de prevalencia se estima que la convulsión febril ocurre en un porciento de un 4 o 5% globalmente en el niño, más tiene una incidencia de 460 casos por mes en un promedio de 100.000 niños. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso ¿Es indica frecuente de o que no? al final sí llega a ser frecuente en las consultas, por lo menos de esta primera etapa. Se determina que la frecuencia de esta patología se establece más con el sexo masculino que con el sexo femenino. De manera que los niños varones padecen más convulsiones que las hembras. Así es, así es. De acuerdo a las estadísticas a nivel nacional Global, o a nivel internacional. Sí, la Organización Mundial de la Salud ha referido que la convulsión febril como tal es una urgencia médica, pero no así es de preocupación. Simplemente se trata en el caso de la orgánica, de que si se ve por causa orgánica, o en el caso de que sea simplemente por la causa febril, se controla la fiebre. Pero generalmente esta convulsión febril no obedece a una patología orgánica. Muy rara vez se acompaña de una manifestación de tipo orgánico. Has incluso incorporado un segundo apellido, febril, es decir, convulsión en niños, febril, convulsión febril. ¿Quiere decir que la única causa es la fiebre? A ver, no, hay múltiples causas. Sí. Causas que generalmente no se establece una causa específica de la convulsión febril, pero sí entre ellos se establece una causa madurativa. ¿Por qué? Porque los niños presentan un cerebro casi inmaduro, ¿entiendes? Hay una incapacidad de termorregulación a nivel del cerebro, por lo que la fiebre, el organismo la detecta niveles elevados de fiebre. No ocurre una termorregulación fisiológica, como se puede decir la excreción de sudor, el aumento de la ingestión de agua para apañar esa déficit de agua a nivel, porque al final como quedamos como se evapora más nuestro contenido de agua para disminuir nuestra fiebre. Por eso es que los niños sudan mucho y necesitan mantenerse hidratados, porque al final hay pérdidas esenciales del líquido. Y esta es una de las principales hipótesis que se ha planteado, que es la maduración. Después seguido tenemos la causa de la inmunología.
si el niño está inmunodeprimido, si el niño comprende todas las vacunas correspondientes a su esquema de vacunación. Seguidamente está el plano infeccioso. Generalmente se caracteriza en procesos de etiología viral, como la influencia A y los coronavirus. Generalmente cuando hay una infección de este tipo y no hay una vacunación óptima que obedece al esquema, se puede alegar. Y también está, unos estudios lo hablan desde la causa genética. Han estudios que se ha evidenciado que, ejemplo, en gemelos monocigóticos, o sea que comparten un mismo saco embrionario, y familias de primera línea, obedecen un 53% a la presencia de convulsión febril, mientras que en los disigóticos que estén en diferentes sacos obedecen un 18%, por lo que la carga herencial se puede evidenciar desde ese punto de vista entre los polos de causa. Es decir, que son varias las causas que provocan la convulsión febril. Pero yo supongo, doctor, a lo mejor no estoy en el camino correcto, pero la convulsión comienza cuando la temperatura llega a un dato realmente elevado de la fiebre, ¿cierto o no? Sí, en realidad la convulsión febril se comienza a apreciar en los niños, ya lo hablamos, de 6 meses a 5 años, donde la temperatura comienza a ganar un valor de 38 o más. Generalmente es donde se comienza a ver el primer dato de convulsión febril. Ya se ha estilado que esta es la cifra que globalmente se ha considerado para la presencia de convulsión febril, dado que es a nivel de frecuencia y causa la temperatura que más ha oscilado en estos pacientes. De manera que cuando un padre o una madre, el adulto cuidador, empieza a ver temperaturas por encima de los 38 grados Celsius, puede aparecer una convulsión en ese menor de entre 6 meses de nacido y 5 o 6 años de vida. Siempre y cuando tengamos en cuenta la predicción genética, claro, y el proceso. No quiere decir que todo niño con 38 vaya a convulsionar. O con 39 o con 40 grados de porque temperatura. No todos los organismos son iguales. Y evidentemente, esto estamos hablando a plano de estadístico. Estadísticamente se había una evidencia en esa edad, en el sexo masculino y con esa temperatura. Pero no aún así está evidenciado que todo niño convulsione por esa fiebre. Claro. Siempre deben tener en cuenta cofactores como antecedentes familiares, presencia o no de alteraciones convulsivas en este tipo familiar, que puede ser herenciales o no. Y tenemos que tenerlo en cuenta para determinar si el niño lo va a hacer o no lo va a hacer. Muchos niños lo hacen una vez y no lo hacen más. Hay niños que sí lo pueden volver a hacer. ¿Entiendes? Sobre eso también tenemos algunas preguntas, doctor. Hoy en Consejo Sano le propongo hacer un pequeño corte. Regresamos en breve. Insistimos en la complicidad con el programa hasta el final. Si quieres reducir el estrés y la ansiedad, te aconsejamos sonreír. Según diferentes estudios, la sonrisa, además de favorecer nuestras relaciones personales, realmente tiene efectos positivos en la salud de las personas. Cuando sonreímos, el cerebro interpreta que estamos contentos y libera sustancias como endorfinas, serotonina y otros analgésicos naturales que ayudan a tener una sensación de bienestar y reducen los niveles de dolor y estrés. Si sonreímos con más regularidad, daremos a nuestro cuerpo un estímulo característico que, según los expertos, fortalece nuestro bienestar físico. La risa y el buen humor se asocian con una disminución de la presión arterial y una mayor protección frente a algunas enfermedades cardiovasculares. También nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario al prevenir diferentes patologías. La sonrisa puede ser una gran herramienta para reducir los síntomas de ansiedad y depresión, ya que la endorfina que liberamos al sonreír perfecciona el estado de ánimo al proporcionar un mayor sentimiento de felicidad. Además, sonreír también puede ser una forma eficaz de aumentar nuestra autoestima, optimando también nuestra salud mental en general. Se ha demostrado que cuando reímos a carcajadas, los pulmones funcionan mejor, pues reciben más oxígeno
Y este elemento químico no solo nos permite respirar, sino que también ayuda a que cada célula se desarrolle correctamente. Estimula nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema circulatorio. Así que a reír y a llenar nuestros pulmones de aire fresco. Y es momento de regresar. Se mantiene con nosotros el doctor Juan Carlos García González. Doctor, nos describe una convulsión porque hay incluso posibilidad de que se confunda la convulsión con otro signo o síntoma que puede manifestarse de manera parecida. A ver, las convulsiones generalmente se han descrito dos tipos de convulsiones generalmente. Está la convulsión típica y la convulsión atípica. La convulsión típica o simple, que es la más frecuente, se estratifica en orden de frecuencia entre el 60 y el 70% de la población. Generalmente estas convulsiones vienen precedidas por un pico febril de 38 o más. Generalmente son generalizadas, o sea, globalmente en todo el cuerpo. No tienen recurrencia, o sea, no vuelven a aparecer. Se establecen en los niños entre los 6 meses y los 5 años. No hay alteración orgánica, o sea, no hay un problema ni séptico ni funcional desde el punto de vista orgánico, y generalmente no tienen una progresión hacia estados alarmantes. En cuanto a las atípicas, que están entre el 30 y el 40%, generalmente son de muy difícil percepción. ¿Por qué? Porque generalmente no son generales, llegan a ser focal. Focal estamos hablando de que se centraliza en un miembro, en una parte específica, puede ser la manito, el pie, incluso tic oculares, o sea, con desviación de la mirada, asimetrías motoras. Tienen tendencia a la recurrencia. Generalmente la fiebre no llega a exceder de los 38, o sea, se mantiene en 37, 37 y medio. Y guarda relación con los estatus convulsivos febriles, o sea que tiene una duración de más de 5 minutos, por lo que lleva un tratamiento específico y emergente en ese momento. Está hablando de las atípicas, que padece entre el 30 y el 40% de la población infantil en el mundo, doctor. Pero la de mayor dimensión es la típica. Sí, la simple. La simple o típica, que la persona empieza como a experimentar temblores en todo el cuerpo, puede caerse, perder digamos el sentido. A ver, en el caso de los niños es un poquito más complejo. Sí. Ejemplo, el adulto, que vamos a hablar del adulto específico, que son epileptógenos de frecuencia, generalmente comienza con auras. Las auras son ejemplo dolores fuertes, mareos, cefalea, sensación de acalambramiento, son síntomas prodrómicos que le va dando un foquito rojo de que puedo comenzar la crisis en algún momento, ¿entiendes? Está hablando de los epilépticos. Exactamente, Sí. pero estamos hablando desde el punto de vista adulto. Sí. En el niño la clínica es un tanto más difícil y hay que hacer uso de las señales que te puede brindar el niño. Por ejemplo, el niño puede estar jugando, puede estar dialogando contigo, la mamá lo puede estar alimentando y el niño comienza a tener cuadros de disociación. Para su atención, se limita en un objeto, se queda tranquilo, inmóvil, sin respuesta objetiva a ningún acto. Entonces, tras ocurrido 1 o 2 segundos, comienza que el temblor, la agitación, el llanto, los vómitos, puede defecarse, orinarse en sí, puede aparecer desviación de la mirada, como decimos, los ojos en blanco. En final, eso es una desviación de la mirada. Dificultad en el dialogar o hablar, apretazón de las mandíbulas, de las ambas mandíbulas, y rigidez en las manos, y con movimientos que puede ser desde tónicos, o sea, rigidez parcial de las manos, a tónicos clónicos, que es los movimientos de relajación y contracción de la musculatura. Y estamos hablando de que todo eso se experimenta en unos 30 segundos. Sí, exactamente, desde 30 a 2 minutos que puede durar la convulsión, no más de 5. Muy rápido. Pero creo que es oportuno entonces, en el cierre ya de este segundo segmento, doctor, que nos hable sobre los primeros auxilios. ¿Cómo debe responder el adulto que está a cargo de ese menor de 4 años, de 3, incluso de 7 u 8 meses de nacido? ¿Qué debe hacer en esas circunstancias que no hay un especialista cercano
que no hay un médico próximo? Bueno, lo principal es no agitarse o alarmarse. Yo sé que es un poquito difícil desde el punto de vista de los padres, pero debemos calmarnos, tener calma. Generalmente, como te expliqué, estas convulsiones no crean una repercusión orgánica importante. De hecho, no llega a afectar a la mayoría de los niños. No tienen ninguna afectación orgánica en su cerebro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque están los que debemos y los que no debemos. Vamos a empezar por los que no debemos. ¿Qué no debemos hacer? Ejemplo, lo que no debemos hacer primeramente es aguantar al niño. Al niño no se le debe aguantar, contener, restringir, porque le provocas más daños en la luxación. Esos movimientos son involuntarios, él no los controla, no lo puedes aguantar. Ponerle objetos en la boca para que no se atragante con la lengua no se debe hacer, porque en ese momento en que usted primeramente forcejee con la mandíbula le puede provocar una fractura de la articulación temporomandibular. En el caso de que le introduzca un palo para que no se atragante, se lo puede tragar y aparece la broncoaspiración. En el caso de que le vayas a querer administrar agua o alimentos, en el hipotético caso que le quieras dar incluso medicamentos, un vaso de agua, exactamente, tampoco lo debemos hacer porque lo broncoaspira, porque no es consciente. Y en el caso de que queremos darle un baño de agua fría o tibia, tampoco es aconsejable que se le realice. Entonces, en lo que debemos hacer, muy tranquilamente poner el niño delicadamente en el suelo, desabotonar o liberarle lo que es el cuello, objetos que tengan en la cabeza también puestos para evitar que se haga daño, alejar objetos del niño, mantener el tiempo de la convulsión, que es importante saber porque de cierta forma cuando llegas al servicio debes más o menos predecir ¿Qué tiempo demoró la convulsión? Exactamente. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es constatar si tuvo fiebre o no tuvo fiebre el niño. Ya después, pasado el intervalo de la convulsión, acudir al médico lo más pronto posible. Sé que lo ha dicho más de una vez, doctor, pero creo que es importante, digamos que retomar esta idea. El niño convulsiona ante una situación febril. ¿Esto se puede repetir, digamos, a lo largo de su vida infantil una y otra vez? ¿O puede que convulsione una vez o dos y nunca más repita el evento, aun cuando la fiebre llegue a 40? A ver, la tercera parte de los niños generalmente en el mundo llegan a convulsionar. Y está descrito que el 15% tiene una repercusión, por lo que puede repetirlo en más de una ocasión a lo largo de la infancia hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Exactamente, se debe clasificar la convulsión febril. Ya pasados el tiempo de los 5 años, ya se tendría que pensar en una causa hereditaria de mayor peso que le puede provocar eso. Sin antes decirte que todo niño posterior a una convulsión y convulsión recurrente debe remitirse al centro de salud más cercano, donde se le realizará una primera revisión, observación, y en dependencia del criterio médico se debe trasladar a un instituto específico donde se realizarán estudios correspondientes a esta situación recurrente de convulsión. Corte que corresponde, un pequeño intervalo, doctor, y después regresamos para continuar en este espacio que hoy aborda la convulsión febril en los niños. Hacemos la pausa. Tiempo para regresar con el doctor Juan Carlos. Se mantiene para suerte de todos nosotros en Consejo Sano. Doctor, se ha manifestado una convulsión en el menor y felizmente pues ha tenido una duración promedio 30 segundos. La madre o el padre, los adultos han llevado al menor al servicio de salud más cercano. En el protocolo a seguir, el doctor o el especialista, además del interrogatorio, decide hacer algún examen, alguna prueba en estos casos. A ver, en relación a los exámenes complementarios, se dicta por protocolo que la elección es mantener observado al niño. Más, si es necesario realizar exámenes a estos niños que, ejemplo, tengan criterios de alarma. Ejemplo, menores de 6 meses, niños que no estén vacunados previamente con influenza o neumococo, que de eso hablamos anteriormente, niños que presenten
sospechas de infecciones intracraneales sépticas, niños que de por sí tengan un antibiótico previo administrado, porque tenemos que descartar también entre las reacciones adversas que sea una infección. Por ejemplo, las infecciones que más se dirigen a la meninge son, en el caso de niños, garganta, oído y nariz. ¿Por qué? Porque es una comunicación. Al igual que los ojos, son comunicación que generalmente se establece y por vía hematógena o linfática puede migrar ese organismo y provocar una meningitis y la causa de la infección. Lo otro que tenemos que tener en cuenta el niño es que si la convulsión es recurrente o no. O sea, me lo pudieron haber llegado fácilmente, duró 2 minutos. Yo lo mantengo observado un promedio de 2 horas y media, suponiendo que el niño esté en un rango de edad de 1 año y medio, ¿vale? Porque generalmente niños menos de 6 meses todos llevan ingreso y hospitalización. No se deben dejar un niño de menos de 6 meses ahí. Por estandarte te dice de que la primera evaluación del especialista en el MGI tienes que tener adjunto una evaluación por pediatría. O sea que literalmente todo lactante nosotros debemos remitirlo al pediatra, aunque sea una simple convulsión, porque es el pediatra el más autorizado y que con mayor respuesta ante este niño, ya son especialistas de la materia, que indican si es necesario que el niño permanezca o no en la institución para realizarse otro análisis. Otros análisis que tenemos que tener en cuenta es la tan conocida punción lumbar. Procedimiento que hasta cierto punto es un poquito invasivo. De cierta forma todos los conocemos desde corta a gran mirada. Bueno, para realizar esta proceder tenemos que tener en cuenta que el niño presenta fiebre o no, tenga signos meningios o signos de rigidez de nuca. O sea que estamos hablando que son síntomas que hay algún trastorno a nivel orgánico. Que el niño presenta la recurrencia de fiebre y de convulsión, que presente un foco séptico importante que ya de como hemos leído haya podido diseminar hacia vía meningia provocando alguna meningitis y que de cierta forma presente alguna alteración a nivel de la conciencia, se mantenga soñoliento, tumbado, nublado, que no pasa el periodo post-istal de la convulsión y se envuelva la actividad. Es decir, que hay que evaluar todas estas circunstancias para decidir hacer una punción lumbar. Exactamente. O otro tipo de análisis, otro tipo de estudio, porque entre ellos también podríamos hablar de electroencefalograma, que ve la conducción eléctrica normal del cerebro, en el cual no se evaluarían todas las ondas que se reconocen, o las pruebas de imágenes también para realizar tomografía, resonancia, pero eso llevaría la conducta determinada del pediatra y del neuropediatra, los cuales son los encargados de viabilizar o constatar que esa crisis haya sido por fiebre y no tenga ningún otro tipo de alteración. Doctor, hemos descrito circunstancias de convulsión febril con el niño o la niña despierto o despierta. ¿Puede ocurrir también con el menor dormido? Literalmente, muchas literaturas abocan que en el sueño nuestro cerebro se mantiene parcialmente activo, no es totalmente. Y se estima que las convulsiones dormidas pueden ocurrir, pero no en gran medida que las del despierto, dado que en el despierto el cerebro es cuando más establece la actividad neuronal, o sea que mayor red neuronal se encuentran activadas. Entonces, doctor, ¿no es frecuente que queden daños físicos y mentales en el menor después de estos procesos de convulsiones, digamos, en la infancia? Como te iba diciendo, las convulsiones simples generalmente, al no tener una causa orgánica preferentemente y no ser recurrentes, no ocasionan deterioro a nivel del estado mental del niño, por lo que él se puede desarrollar con los mismos requisitos óptimos de vida de cualquier niño que no venga convulsionando, dado de que simplemente se produce, como le estábamos hablando, por las causas, por una inmaduración de su sistema neuronal, que una vez madura se corrige la causa que lo está ocasionando. En este momento, pensando en esa hipótesis que se plantó de la termorregulación, se corrige y ya no sucede más el episodio convulsivo y termina su ciclo de vida normal, como todo ser.
Si estos procesos continúan después de los 5 años, entonces sí hay que, digamos, que adoptar todas las medidas necesarias para encontrar las posibles causas. Exactamente, ya ahí estaríamos pensando de que el niño tuviera una epilepsia en curso, tendría que hacerse estudios por neurología, neurofisiología, donde el cual tendríamos que ver la parte herencial de la familia, si alguien tuvo alguna epilepsia, donde se plantearía una nueva óptica terapéutica para evitar, uno, que los episodios de convulsión se continúen relacionando y dos, la recurrencia de estos mismos, porque ya en este caso una epilepsia maltratada llevaría al traste, uno, a comprometer la vida del paciente y dos, a incapacitar su funcionabilidad dentro de la sociedad. Doctor, nos quedan 30, 40 segundos de programa. ¿Podemos prevenir la convulsión? A ver, las convulsiones febriles literalmente es imposible saber cuándo llegarán a tener en cuenta. Siempre es recomendable de que los padres se mantengan vigiles y fieles, atentos a las características que te van mostrando. El niño es muy específico, digamos que es un especial en este aspecto, dado que tenemos que estar con un ojo bien atento a lo que él nos muestra y a lo que él nos dice. Pero si, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa, detenemos la temperatura, la fiebre. Sí, en ese aspecto hay guías que te hablan de que tratando con medidas antitérmicas tempranas puedes evitar que el niño desarrolle. Como te decía, las medidas antitérmicas son muy propensas a que evitar el proceso de que la convulsión febril se establezca en el niño. Una sabia elección de antipiréticos a una dosis justa sería de muy buena elección para evitarlo, siempre y cuando teniendo las recomendaciones médicas y manteniendo al niño en un ambiente agradable, fresco, con la ropita holgada, para que esos termorreguladores se puedan de cierta forma acoplar a la temperatura y no ocasione episodios convulsivos. Acciones que evitarían que la temperatura se eleve y por tanto aparezca más tarde la convulsión febril, doctor. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en Consejo Sano. Gracias a ustedes por la invitación. Y el agradecimiento también al público que nos sigue. Ya saben que dentro de 7 días regresamos para compartir otro Consejo Sano.